Bueno, pues vamos entonces a partir de una cónica frontal. Marcamos, por ejemplo, la posición para un horizonte y una vez que ya la tengamos, luego pasaremos a dibujar las medidas. Entonces, si mantenemos que esta es la línea del horizonte de esa perspectiva, y si ahora mantenemos que, por ejemplo, una casa tiene aquí la parte superior, vamos a hacerla, por ejemplo, hasta aquí, vamos a hacerla hasta ahí. Esto habría que hacerlo con escuadra de cardamón, pero tengo aquí ya las patas del trípode, me resulta complicado. Entonces, como tengo aquí la referencia de esta línea, me sirve para hacer esta línea perpendicular al horizonte y a esas dos líneas, ¿vale? Bueno, una vez que tengo aquí este punto de intersección, puedo fugar, y entonces tengo aquí un punto de fuga. Recordamos que la fuga es donde se cortan las líneas que son paralelas, ¿vale? Bueno, pues según eso también puedo hacer, por ejemplo, el final de este bloque, pues por ejemplo aquí. Marco aquí otra línea ortogonal y ahora, sabiendo que la fuga es esta, si esto es un plano que es paralelo a el del suelo, tendrá la fuga también a partir de este punto. Entonces prolongo esta línea, prolongo esta y voy a marcar, por ejemplo, un bloque hasta aquí. Igual que marcaba aquí la referencia, cojo esta longitud, voy a traerlo, por ejemplo, por aquí. Bueno, pues lo que acabo de hacer es simplemente un prisma que está sobre otro prisma y que está en perspectiva cónica. Recordamos que la perspectiva cónica era aquella perspectiva en la cual las líneas que eran paralelas en la perspectiva tenían un punto de fuga común. Esas líneas solo permanecían paralelas en el dibujo, en el caso como este en que estén frontales, ¿no? Hasta ahora tenemos una perspectiva cónica, que decimos frontal porque tiene esta cara, por ejemplo, en verdadera forma, ¿no? O sea, verdadera forma, aunque no en verdadera magnitud, ya que la escala variará. Y voy a traer este prisma, por ejemplo, hasta aquí. De manera que, por ejemplo, si hago aquí una línea vertical, ya tengo aquí la referencia, voy a ampliarla un poco más hasta aquí, por ejemplo. Entonces, una vez que tengamos hecho esto, haremos la solometría, también en plan un poco así boceto, igual que esto, y de la solometría sacaremos las medidas, ¿no? Entonces, completamos aquí, por ejemplo, este bloque. Podría ser una especie de arquitectura pues del tipo racionalista, hecha con bloques geométricos, prismáticos. Entonces, cogemos este bloque y también lo fugamos hacia aquel punto. Eso quiere decir que realmente este plano es paralelo a este de aquí. Este, por ejemplo, podemos concluirlo aquí. Entonces, bueno, una cosa que se valora en los dibujos es la complejidad. No es lo mismo hacer una casa con un solo bloque que representar varios bloques distintos, ¿no? Entonces, tengo la referencia aquí de esta línea y puedo hacer aquí una línea horizontal a partir de este punto. Corta aquí, vertical, y ahora pongo ahí, por ejemplo, otro bloque, ¿no? De manera que si lo pongo aquí, vamos a poner esta altura y aprovechando la referencia del horizonte, voy a poner el bloque, por ejemplo, hasta aquí, manteniendo aquí. Vamos a hacerlo mejor con esto. Tengo la referencia de esta vertical. Y por último, con esto pues puedo bajarlo, y entonces si lo bajo hasta aquí, pues tendré también la referencia para el punto de la base, aquí. Pudiendo fugar esta otra vez hacia ahí y hacia aquí. Entonces ya tendré en principio una casa de 3 bloques. Esta también la pongo aquí frontal. Vamos a ponerla, por ejemplo, manteniendo aquí la referencia de esto.
Entonces tengo aquí este pequeño prisma frontal y aquí esta línea horizontal, ¿vale? Bueno, pues una vez ya que tenemos varios prismas, marcamos, por ejemplo, aquí, manteniendo esta línea. Recuerdo que esto hay que hacerlo con Square y Cartabón. Esta línea horizontal y va a ser la línea de tierra, ¿vale? Vamos a hacer que, por ejemplo, el punto de fuga lo tenemos aquí y el punto de medida, pues por ejemplo, lo voy a poner aquí, por poner un ejemplo, aquí. ¿Qué significa eso? Pues significa que, por ejemplo, la medida de este segmento longitudinal que va hacia la fuga tiene por medida esta longitud, desde aquí hasta aquí. Vale. Bueno, como vemos, la restitución en cónica frontal es básica. O sea, lo único que tengo que pensar es que la distancia desde la fuga hasta el punto de vista es esta y está sobre el horizonte, de manera que la he girado y la he colocado aquí. De esta forma, cualquier medida, cualquier longitud, cualquier segmento que vaya hacia F tendrá su medida real sobre esta línea que es la línea de tierra, ¿vale? Entonces, si por ejemplo quiero saber ahora la longitud de este segmento, como está frontal, no cojo este punto métrico, cogeré simplemente este punto, lo uno con F y ya sé que su medida es esta, ¿vale? Con lo cual tengo que la medida real de este objeto es esta, al margen de la escala que tenga. Bueno, por último, para no dar más vueltas a esto, porque es siempre lo mismo, si uno este punto de medida, que he llamado V, pero bueno, podría llamarlo M de métrico, ¿no? Corta aquí. Y ahora si uno V con este punto, en el momento en que me corte a la línea de tierra, tendré la longitud de este segmento sobre la línea de tierra, ¿vale? Bueno, una vez ya que tengo definido todas las medidas en el papel, recordamos que las alturas, pues proyecto hacia F, prolongo esta línea, corta aquí. La altura de este segmento será esta. La de esta, por estar en la línea de tierra, está ya en verdadera forma, en verdadera magnitud, otra vez, conforme a la escala que tenga, ¿no? Bueno, entonces ya visto esto, pues voy a marcar algún detalle y explicamos alguna cuestión más. En principio tenemos ya la forma de obtener las medidas, ¿no? Puedo coger, por ejemplo, más o menos, pues un poco por debajo del medio, vamos a ponerlo por aquí. Podría coger ahí el punto medio. Voy a colocar aquí, por ejemplo, otro prisma, ¿no? Entonces, coloco aquí, por ejemplo, la posición para un balcón, por poner un ejemplo. Entonces tengo ahí una línea vertical, otra línea vertical y aquí otra línea horizontal. Como está frontal, pues estas ortogonales a ese plano van hacia esa fuga, una y otra. Eso quiere decir que este prisma, por ejemplo, saldrá hasta este punto, manteniendo aquí esta línea también horizontal. Entonces levanto por aquí una vertical, levanto por aquí otra vertical y necesariamente vendrá a parar hacia la misma fuga, ¿no? Y esta será una línea horizontal. Con lo cual ya tengo ahí el prisma correspondiente al balcón. Hago el trozo de hormigón que soporta el resto del balcón y hacia F. Bueno, entonces una vez que tengo esto, ya imaginamos es una superficie, por ejemplo, acristalada. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, un saliente. Ya digo, cuantos más entrantes y salientes, más riqueza en el dibujo, entonces más se va a valorar. Voy a poner este bloque, por ejemplo, hasta aquí. Entonces aquí hago una línea que es paralela a esta. Aquí vuelvo a hacer otra línea paralela. Es un bloque prismático, entonces esta será una línea horizontal. Y por tanto fugará también hacia aquel punto de fuga, ¿vale? Vamos a ponerlo, por ejemplo, hasta aquí, hacia la misma fuga, y aquí tenemos ya el prisma que llega hasta este punto. Bueno, entonces
Tenemos la cónica, sabemos cómo tomar todas las medidas. A posteriori vamos a terminar, por ejemplo, el prisma este aquí, y vamos a ver el tema de prescindir de las sombras y meternos, por ejemplo, con cuestión de reflejos, ¿no? Entonces, si yo quiero saber si esto es una superficie acristalada, qué distancia debo tomar aquí para la reflexión, pues igual que esta medida mide esto, pues cojo la misma medida sobre la línea de tierra, y exactamente la misma medida me servirá para obtener la reflexión con total precisión, ¿no? Eso quiere decir que si uno el punto V con este, pues ya sé que la reflexión de esta línea va a quedar exactamente sobre esta línea. O sea, en la continuación esta, tengo aquí ya la posición exacta del reflejo de esa línea. Esta será la misma, fugando hacia aquel punto, y entonces la reflexión, como decíamos, de esta vertical será otra línea vertical. Puedo coger la referencia aquí, por ejemplo, para esta línea, y la traigo por aquí a hacer la referencia de esta. Levanto por aquí una vertical, es una línea que tendrá que venir en paralelo a estas. Lo que pasa es que esto termina aquí, luego continúa, y este prisma pues se proyecta aquí. Por lo tanto, su medida real es esta, ¿no? Pues lo mismo, alineo con el punto de medida y tengo que es esta medida. Bueno, pues tengo que volver a coger esa medida. Con esto quiere decir que en realidad todo lo que sean sombras o reflejos también seguirán las leyes de la perspectiva y las puedo medir también. Eso quiere decir que va a llegar hasta aquí. Levanto por aquí una vertical y sé entonces ya que este prisma será aquí, su reflexión será esta. Una línea horizontal que pasa por ahí hasta donde termina el prisma, hasta donde termina este prisma, ¿vale? Bueno, tengo ya entonces la reflexión de este detalle, la tengo aquí, y tengo la reflexión de esto. Entonces, ya que tengo esto, lo remarco un poco más, y este también lo voy a remarcar un poco más para que se vea más claro, y esto va hacia la fuga, ¿vale? Entonces tengo el reflejo de esto, hacia arriba, va a la misma fuga. Ahora el reflejo del balcón será la continuación, ya no hay que calcular hasta dónde va, porque ahí termina la pared, el tabique, ¿no? Fugará a la misma fuga, y este prisma, pues lo mismo, este prisma se proyecta por aquí abajo, sobre esta casa aquí, y esto se proyecta aquí. Al alinear con F, vamos a proyectar el punto, y este también. Entonces al alinear este punto de atrás, que queda aquí alineado con F, a ver, bueno, decíamos que venía aquí, fugamos hacia F y corta en este punto, o sea que este es el saliente del balcón, hasta aquí. Bueno, ¿qué pasaría aquí entonces? Pues lo mismo, alineo esto con V, corta aquí, alineo esto con V, corta, a ver, viene por aquí, corta aquí. Entonces duplico esa medida, y al duplicar la medida tengo que caer aquí, por tanto ya sé que la profundidad del balcón va a venir exactamente hasta ahí, ¿vale? Por tanto, en el momento en que fugo esto hacia F, me corta a esta línea que he marcado, que viene por aquí, si la recuerdo mal, a ver, que miro, viene de aquí a aquí, la simétrica aquí, viene por aquí y llega hasta aquí. Bueno, pues la reflexión del balcón debe llegar hasta aquí, y por detrás, como vemos, es tan pequeño que ni merecía la pena calcularlo, pero bueno, ahí queda, ahí detrás ya calculado, hasta aquí. Eso quiere decir que la reflexión del balcón será una línea horizontal a partir de ese punto. Bueno, y todos los puntos los podría obtener igual, ¿no? Ya vamos a concluir. Por ejemplo, esto se proyectará también con la misma medida. Podemos alinear, ver dónde cae aquí, duplicar y traerlo aquí. Con lo cual tendremos también aquí la reflexión de esta línea ahí enfrente. Pero esto, si es superficie acristalada, también se duplica por aquí, ¿vale?
Si esto también tenemos que es una línea horizontal, pues marcamos la línea horizontal. Si eso es superficie acristalada, traemos aquí una medida igual y debe fugar también hacia la misma fuga. O sea que la reflexión de esto quedará aquí. Si aquí, por ejemplo, le hacemos un saliente, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, este prisma saliente. A ver, hasta aquí. Entonces marcamos aquí línea en horizontal, línea en horizontal. Y a partir de cierto punto vamos a traerlo hasta aquí, por ejemplo. Pues también fugamos y fugamos. Eso quiere decir que si de repente termina, vamos a terminarlo como es una línea que viene aquí en horizontal, lo acabamos, por ejemplo, aquí. Bueno, tenemos este prisma también tendrá su reflexión aquí, en la continuación. Esto se reflejará también en la misma cantidad, esto se reflejará hacia adentro en la misma cantidad y fugando hacia la misma fuga. Con lo cual lo que estamos haciendo es simplemente un conjunto de simetrías en el espacio, esto es simétrico, ¿no? Vale. Entonces esto, pues ahora también esto está más allá hacia detrás. Si continuara hasta aquí vendría por aquí, con lo cual la reflexión de esto vendría por aquí, corta aquí detrás a esto, eso quiere decir que la reflexión de eso quedará por aquí detrás también. Bueno, y no vamos a continuar viendo más reflejos, solo era una forma de obtener pues un poco, vamos a poner aquí, vamos a poner por ejemplo una especie de ventanal, entonces también para ver un poco cómo funcionaría aquí en el piso superior. Entonces tenemos por ejemplo este prisma, un prisma hueco que viene aquí y ocupa pues más o menos hasta aquí. Tenemos esto en vertical, esto hacia la misma fuga F, y esto se reflejará también con la misma profundidad, dejando aquí este tramo también reflejado hacia aquí. Bueno, entonces dicho esto, para que sea más intuitivo, el balcón está reflejado debajo, esto está reflejado ahí encima, entonces simplemente le damos unos tonos ya para terminar y luego vemos la comparación que existe con la sonometría. Si nos fijamos aquí y veremos la ventaja de la sonometría, ya que esto hubo que tomar las medidas siempre por simetrías aquí abajo, en la sonometría es directo. La ventaja de la sonometría es la facilidad, la rapidez a la hora de tomar todas las medidas, en cambio aquí pues la cosa revestía más complejidad, ¿no? No sé si este estará algo gastado. A ver. Pero si por ejemplo marco por aquí, vamos a poner debajo un papel o incluso otro, ya que esto mancha mucho. A ver. Bueno, pues decía que simplemente íbamos a representar aquí la reflexión de esto y vamos a marcar, pues por ejemplo, si pongo aquí este tono, bueno, ahora por ejemplo pongo aquí otro, bueno, me estoy pasando entre la cera, tenía que venir por aquí, ya que la reflexión corresponde a esto, y esto viene por aquí. Como el rotulador se extiende, no me permite hacer esas líneas en blanco, pero bueno. Entonces pongo todo lo que quede en la parte superior de un tono más oscuro. Entonces, por ejemplo, voy a hacer esto en un tono más oscuro y lo traigo hasta aquí. Pongo también esto en un tono más oscuro hasta donde llega.
os recomiendo para sombras, bueno, este es muy oscuro, pero bueno, coger rotuladores de estos gruesos que son alcohol para fusionar bien los tonos. Entonces tenemos el oscuro para el entrante, el oscuro aquí también para el entrante. Y aquí también. Esto debe fugar hacia aquel punto. Si por ejemplo aquí hay una puerta, pues marcamos por ejemplo un oscuro para la puerta. Vamos a poner aquí otro. Vamos a hacer por ejemplo que aquí este muro tiene este tono. Y aquí otro tono para la puerta. Entonces decíamos, esto se refleja. Entonces esto en general pues habría que ponerlo más oscuro. Este creo que ya está medio gastado, vamos a probar. No, sí. En todo caso, bueno, debería ir más claro. Bueno, lo voy a poner igual aunque quede a manchas. Entonces, bueno, tendríamos aquí esto, aunque fuera de otro tono. Bueno, veo que está bastante gastado y va a hacer líneas. Bueno, lo voy a hacer con el otro y ya está. Entonces, lógicamente, como no me lo va a hacer claro, pues lo que puedo hacer es intentar, aunque sea más difícil, ir un poco más rápido y presionar menos. Así lo suelo hacer algo más claro. Lo traigo por aquí hasta el final y lo mismo por aquí. Y ahora todo esto también lo pongo en sombra con tonos, intentando pasarlo lo más superficial posible. Bueno, ahí me pasé con el oscuro, ya que entré en el otro. Pues voy a intentar, así aunque sea un poco chapucerillo. Bueno, tenemos entonces esto que está oscuro. Esto lo voy a prolongar un poco, el oscuro este también, para el balcón. Vamos a poner aquí como si hubiera un pequeño entrante y poner esto también más oscuro. Bueno, esto queda por debajo, también está oscuro y se debe reflejar debajo. Entonces el reflejo de esto era esto y el reflejo de esto era esto. Entonces yo tengo esto con su reflejo. Este tono puedo ponerlo, también habría que ponerlo claro, pero bueno, yo lo voy a poner así. Y aquí intentar hacerlo algo más claro. Entonces esto se reflejaba aquí abajo y esto se reflejaba un poco aquí hasta el entrante. Entonces, pongo así y ya está. Bueno, poner también aquí otro bloque oscuro, fugando hacia aquella fuga. Y ahora, como esto se reflejaba, pues todo esto deberá ser oscuro. Y se reflejaba hasta aquí. Marcar por aquí como si tuviera la puerta una base y traerlo, por ejemplo, hasta aquí. Bueno, esto como se nos extendió y quedó un poco irregular, pues es mejor hacerlo más grande y ya está, aunque lo traigamos más hacia aquí. Y lo mismo aquí arriba.
Bueno, una vez ya que tenemos un poco esbozado por dónde van a ir, a ver, pues remarcamos las zonas de entrantes y las zonas de reflexión. Vamos a coger un rotulador. Entonces, por ejemplo, para el entrante, pues podemos poner, por ejemplo, aquí para una ventana este saliente. Aquí para la zona de intersección, aquí la zona en el medio, aquí la zona de la esquina. Entonces realmente la ventana llega hasta aquí y eso sería, esto de atrás sería el reflejo, ¿no? Bueno, como esto reflejaría aquí el cristal, pues habría que marcar sobre todo más oscuridad allí cerca de la zona del cristal. O sea, más hacia allá, más oscuro. Ya que la zona esta. Mientras que aquí el reflejo llegaba hasta allí detrás, por lo tanto, el oscuro ese debería llegar hasta el final. Entonces el reflejo de esto vendrá por aquí hasta aquí. Y luego por aquí detrás apenas se dejará ver por el balcón y luego viene por aquí, sabiendo que el prisma este proyecta con más fuerza aquí este oscuro. Entonces en principio tenemos esto de reflexión, pero como decíamos, pues si el cristal es algo traslúcido, pues el oscuro este impedirá ver el oscuro intenso de la reflexión. Bueno, eso no quita que luego aquí pues se vea un poco también el tono más claro y aquí igual. Bueno, tenemos ya entonces ahí la representación. Entonces, ahora nos interesa marcar qué es el reflejo. Bueno, pues el reflejo empieza aquí, marco esta línea para diferenciar bien dónde está la casa, hasta aquí. Y ahora esto que viene hacia aquella fuga. Todo por aquí. Si nos fijamos aquí no hemos hecho nada de cálculo de sombras como veníamos haciendo en otros, simplemente solo estudio de tonos de reflejo nada más. Entonces aquí remarcaríamos hasta dónde llega y aquí pues igual, y lo mismo aquí. Como la superficie acristalada solo es esta, aquí no hay reflejo de esto, ¿no? Si marcamos esta línea y esta que va hacia esa fuga y llegaba hasta aquí. Bueno, entonces me interesa, por ejemplo, una de las características de los oscuros para los entrantes es que eran más oscuros allí en la zona interna. Entonces marco por aquí más oscuro en la zona del medio y lo mismo por aquí y lo mismo todo por aquí. Marco también esto que se reflejaba por debajo y venía por aquí el reflejo hacia abajo. Entonces marcamos, por ejemplo, aquí estas líneas, esto por ejemplo que viniera hasta aquí y esto por aquí también. Y lo mismo, esto por aquí más intensidad en una esquina y aquí igual. Entonces el balcón, por ejemplo, termina aquí y a partir de aquí el reflejo por detrás. Bueno, lo normal, como
es normal que reflejara el cielo. Eso sí, vamos a poner pues más oscuro, ya que no lo cogió el otro, pues por aquí más intensidad por el centro y también por aquí, y lo mismo por aquí, por la zona más entrante, y también por aquí. Entonces, como decía, el reflejo de este plano vendría por aquí y salía exactamente de este punto hasta ahí. Entonces, a partir de aquí ya tendríamos un tono que se degradaría, o sea, de aquí iría de oscuro. Como ya no tengo rotulador, pues le doy con esto y ya está, de oscuro a claro, ya que el cielo suele estar más oscuro por arriba que hacia el horizonte. Le damos un poco así por encima y ya está. También, como esto está más oscuro, pues lo normal es que aquí ese oscuro se extienda un poco todo por la piedra esta y que se vaya degradando hacia ahí. También aquí pues es más, esto está más oscuro, entonces aquí también pondremos esta pared más oscura. Aquí remarcaremos el final de la línea de la casa y aquí también. Entonces esto llegaba hasta aquí y luego esto se reflejaba hasta aquí. Esto lo podíamos calcular todo. Marcamos aquí también la vertical esta y esta línea que fuga hacia aquel punto. Bueno, entonces esto, si lo íbamos a reflejar, pues venía por aquí reflejado. Si esto está claro, esto debería estar claro. Entonces lo que vamos a hacer es oscurecer esto más para igualar y que se perciba como zona reflejada. Si esto, por ejemplo, llegaba hasta aquí el reflejo hacia el interior, pues esto hacia adentro también se reflejará por aquí. De manera que esta línea ya no aparece ahí reflejada, ¿no? Esto vendría hacia esta fuga. Ahora tendríamos ese plano de atrás. Vamos a marcar, por ejemplo, aquí un detalle para una puerta y aquí en el medio, intersección de las dos diagonales, dejaríamos el otro detalle de la puerta. Eso también nos vale para aquí, para esta línea y para alguna más por aquí. Esto decíamos que era en la continuación. Esto venía hacia aquella fuga, ya por aquí y por aquí, en horizontal. Marcamos bien esto también hacia aquella fuga y esto se reflejaba por ahí enfrente. De manera que también, si esto tiene aquí una división, también se reflejará ahí si llega, si no llega no. Esta línea por aquí, esto se reflejaba en profundidad y terminaba aquí la casa. Y esto aquí enfrente, el oscuro este se refleja igual. Bueno, revisamos a ver qué nos quedaría. Nos quedaría, por ejemplo, pues primero intentar igualar esto un poco. Aquí más oscuro por debajo. Aquí el reflejo este también. Y aquí también igualar un poco.
estábamos poniendo los planos estos frontales un poco más claros que estos. Bueno, pero entonces aquí habría que, por ejemplo, oscurecer este también. Y vamos a darle aquí también más oscuro. Bueno, marcamos aquí, por ejemplo, esta línea como si tuviera ahí un detalle. Y vamos a marcar alguna más por aquí. Aquí otra división a igual distancia. Y aquí otra en horizontal. A continuación viene hacia la fuga y terminaba aquí. Aquí se nos extendió un poco. Bueno, pues es un estudio primero de obtener las medidas a posteriori, aunque siempre lo hacíamos desde el principio. Aquí dibujamos el objeto y luego obtuvimos las medidas, ¿no? Una vez que las tuvimos a posteriori, midiendo desde el punto de medida, las reflexiones para los métricos, para los reflejos, pues pudimos obtener el reflejo de este punto ahí detrás. Marcamos aquí la posición de la base. Para esas puertas, por ejemplo, vamos a marcar arriba también, por ejemplo, aquí. Esto también que continúe por aquí arriba y esto también. Esto lo marcamos por aquí ahora. Bueno, revisamos entonces a ver si nos queda algún reflejo. Tenemos aquí este plano horizontal. Esto debería proyectarse también aquí en profundidad hacia abajo. Marcamos el reflejo de esto ahí detrás. Bueno, este es un tono algo oscuro. Esto se reflejaba también aquí enfrente. Y esto por arriba vamos a marcar bien el borde hasta el final. Esto también se reflejaba aquí enfrente. Y esto aquí enfrente. Bueno, igual que reflejamos el cielo más oscuro hacia arriba, pues aquí también podríamos marcar más oscuro para la parte superior. Y aquí igual. Y aquí también podríamos marcar un tono un poco más oscuro. Ya no lo voy a hacer, pero todo esto podría ir más oscuro que el fondo.
Bueno, si esto se reflejara más allá del balcón, también aparecería el reflejo sobre esta zona acristalada del balcón. Igual que esto también, como continúa por aquí detrás, pues también esto debería ir más oscuro, ya que también se refleja exactamente exactamente por el mismo punto por el balcón. Aquí no, porque no se supone que no es reflectante esto, pero esto sí. Y esto era una línea vertical, ¿no? Lo digo, pero quedó ahí algo torcida, pero bueno, el dibujo es bastante malillo, pero por suerte esto es dibujo técnico y no se nos exige que hagamos nada interesante a nivel artístico, aunque sí técnico, ¿no? Vamos, el técnico es la cuestión del cálculo, que sí que ya sería objeto de esta materia. Bueno, esto habría que continuarlo hasta arriba, que esto venía por aquí, y marcar bien también la posición ahí para la parte superior, hasta donde llegara. Por ejemplo, hasta aquí, hasta el final. Aquí más intensidad, allí sobre el oscuro, y lo mismo aquí en el entrante para el balcón, y lo mismo aquí para esto. Bueno, marcamos entonces la reflexión para esto, el oscuro para el entrante, y por último solo decir que hay una convención gráfica que dice que cuando un objeto se refleja, y aquí por ejemplo estos tramos, estos detalles de las puertas son oscuros sobre fondo claro, pero aquí habría que ponerlo claro, o sea que aquí habría que hacer, por ejemplo, con témpera, poner los detalles estos claros, ¿no? Para diferenciarlos de estos que estarán oscuros, ¿no? De hecho aquí pues también se verán más claros, aquí todo por aquí. Marcar aquí más contraste. Para separar la casa del espacio del fondo, pues también podríamos dibujar por aquí, está el final del paisaje, y una forma de separar esto del paisaje pues sería, por ejemplo, sombrear todo por aquí. Entonces haríamos desde aquí hacia abajo todo lo que fuera la profundidad desde el horizonte hacia el primer plano, de manera que esto lo podríamos
fundir y traer por aquí un tono, y lo mismo al final de esto, para diferenciar el suelo del cielo. Por lo mismo aquí esta línea, por aquí hacia abajo. Bueno, una vez ya que tenemos más o menos asentado dónde va, hay otra cuestión también, y es, por ejemplo, que un oscuro sobre tono medio se ve oscuro, pero aquí sobre oscuro se vería blanco. Eso quiere decir que deberíamos coger con témpera y marcar ahí las líneas que corresponden a ese blanco. Pues podríamos coger algo de agua y marcar zonas de más luz allí donde teníamos el tono claro, el tono oscuro, pues ahora aquí de repente se convierte en claro con un pincel fino. Con un pincel es difícil hacer las líneas bien rectas, pero bueno, lo mismo todo por aquí. Lo mismo a lo mejor por aquí arriba. Todo por aquí. Bueno, el pincel debe acabar bien en punta. Aquí vemos que la punta está muy mal, pero bueno, es hacer todo por aquí una línea recta. Y aquí también. Bueno, de esta manera siempre los oscuros de los detalles de ventanas se convierten en zonas de luz. Y ya para concluir, pues lo haríamos también, por ejemplo, para aquí. Bueno, vemos que ha quedado algo torcido, entonces nada, lo sacamos e intentamos hacerlo de nuevo en paralelo. Escogemos otra vez, viene por aquí y lo traemos más hacia adentro, más hacia aquí. Bueno, si al final vemos que está torcido, siempre le podemos dar, sale de aquí abajo, y corregir luego con el bolígrafo, y viene también por aquí. Siempre esta línea, una vez que seca, pues con el bolígrafo. Y lo mismo, si aquí nos pasamos, ya que esto era el reflejo de esto hasta aquí, y luego todavía está el reflejo de esto, que debe ser más grande, pues siempre, aunque no es muy adecuado, siempre podríamos con témpera poner por aquí lo que nos hemos comido, pues ponerlo con pincel. Y si por ejemplo aquí nos hemos pasado en esa línea, se nos extendió la tinta, pues nos inventamos ahí
una puerta y ya está. O por aquí. Bueno, como esto es el reflejo de esto, también ahí debajo no llegaría, tendríamos la línea de la perspectiva, entonces por aquí habría que coger y también coger luz, ya que es el reflejo de esto, coger por aquí detrás también, corregir las líneas que quedaron mal. Bueno, y ya para concluir, aquellas que se exceden un poco, pues una vez que está seco, pues ya le damos con regla por aquí. Entonces las convertimos más en línea recta. Lo mismo aquí. Aquí igual. Aquí también. Y aquí pues también. Habría que esperar bien hasta que seque. Y aquí lo mismo, si esta quedó algo irregular, pues la corregimos un poco con un bolígrafo y ya está. Y aquí igual. El reflejo del balcón era esto, pues bueno, lo traeríamos hasta aquí detrás, lo intentamos hacer un poco más recto, ya que se perdió la línea. Y era esta misma línea que fugaba hacia ese punto. Lo vemos porque aquí se perdió un poco también la orientación de esta línea, pero bueno. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. En principio era un boceto sin grandes pretensiones y simplemente para el estudio un poco de las sombras, ¿no? Aquí habría que darle más oscuridad a esto y podríamos darle zona de luz un poco aquí, para hacer ver que aquí llegaría un poco la zona esta de lo que es la ventana. O sea que nos dejaría ver ahí parte de la luz. Aquí esto ya lo dejamos en sombra y ya no lo ponemos, pero por lo menos la parte esta anterior. Y una vez que secara, pues también darle ahí Bueno, pues esto lo mismo queda algo torcido porque está visto desde abajo, pero la perspectiva quedaría así. Bueno, pues lo dejamos aquí, entonces el boceto en perspectiva de una casa hecha con
rotuladores, lápiz y un poco de témpera. Se nos pasaba por alto también que esta ventana tendría que reflejarse aquí y siguiendo la misma línea hacia la misma fuga. O sea que si esta es la línea del reflejo, pues por aquí más o menos por esta zona quedaría la ventana reflejada. Pues vamos a darle un toque. Como está reflejada en el cristal, tampoco tendría mucha fuerza. Vamos a dar aquí y un poco más aquí. Incluso podríamos darle un poco, como queda por debajo de esto, darle por aquí debajo un poco. Y esto que se nos excede, pues luego le damos con el rotulador. Al principio marcamos esto así. Y ahora intentamos ponerle más o menos ahí con el rotulador el mismo oscuro. Entonces lo vamos a traer hasta aquí, por ejemplo, hasta aquí. Como aquí hay una línea y el oscuro quedaría de este lado, el oscuro quedaría de esto, bueno, ya no lo marcamos, marcamos también por aquí el límite y vamos a poner esa pequeña línea, tendría que ser una línea muy fina. Bueno, pues esto es para indicar que ese es el reflejo. Y aquí el oscuro también vendrá todo por aquí. Vamos a coger una línea para hacer esto, una regla. Y marcaríamos también, si eso, más oscuro por la parte superior. Bueno, pues lo dejamos aquí.